brutal. Guerra de clases por la libertad. Guerra de clases, no pasarán. Guerra de clases, y un paso atrás. Prolekul fue el movimiento artístico, cultural y político que nació en la ex Unión Soviética, luego de la toma del poder por parte de los bolcheviques tras la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917. Se trata de una abreviación del término cultura proletaria, y su propuesta estética estuvo basada en la promoción de las manifestaciones artísticas elaboradas por la clase trabajadora, y en la creación de un contenido auténticamente revolucionario, el cual intentaba reflejar la visión del mundo que había desarrollado el proletariado soviético. De igual manera, abogaba por una ruptura total con las manifestaciones artísticas propias de la burguesía, para poder construir propuestas estéticas significativas para las clases trabajadoras. Debido a ello, las personas que fundaron y se integraron a este movimiento artístico consideraban que el arte y la cultura constituían herramientas fundamentales para la construcción del socialismo y la revolución proletaria. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Prolekul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, una iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, la cual busca difundir los principios del marxismo-leninismo desde una óptica fresca y renovada, que genere conciencia entre las filas del proletariado de México, desde la perspectiva de las y los trabajadores del arte y la cultura. En este espacio podrás escuchar mesas de análisis, cápsulas biográficas, entrevistas, noticias de México y el mundo, además de una agenda cultural alternativa, popular y proletaria. Esto es Prolekul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Quédate con nosotros. Guerra de clases, lucha brutal. Guerra de clases por la libertad. Guerra de clases, no pasarán. Guerra de clases, y un paso atrás. Guerra de clases, lucha brutal. Guerra de clases por la libertad. Guerra de clases, no pasarán. Guerra de clases, y un paso atrás. Camaradas, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles nuevamente. Ya estamos en una emisión más de Prolekul, el programa número 10 del podcast artístico y cultural más rojo de la red. Te saludo, camarada Iván, ¿cómo estás? Hola, saludos camarada y también a la audiencia, los que nos ven o nos escuchan. Así es. Y bueno, pues entramos con un temita de nuestros camaradas de la otra rima, un tema que se llama Guerra de Clases. Entramos potentes siempre entramos con ese tema, pero siempre olvido mencionar a nuestros queridos camaradas de la otra rima. Síganlos en las redes sociales, en estas cosas de Spotify, Explotify, como le dicen ellos, en YouTube. Ahí pueden encontrar esta canción de Guerra de Clases y otras muchas rolas con temática marxista-leninista. ¿Te gusta el rap de nuestros camaradas? Sí, sí, lo estaba escuchando el otro día sus álbums ahí en YouTube para que también lo vayan a revisar. Así Está es. bueno. Así es, está y el video de esta canción de Guerra de Clases está muy padre porque fue en el marco de una movilización nacional del Frente Popular Revolucionario y bueno, nos apostamos ahí en la entrada de Palacio Nacional y pudimos colgar ahí nuestros clásicos, ay, me equivoqué de mano, nuestros clásicos, es que estoy en espejo, es que estoy en espejo. Bueno, pues ya entrando al programa, el día de hoy tenemos en nuestra querida sección Lo que callamos los marxistas, una película. Esta vez no vamos a hablar de un texto teórico de nuestros clásicos y nuestras clásicas marxistas-leninistas. El día de hoy vamos a hablar de la película Lenin en octubre, perteneciente al cine soviético del realismo socialista, una película bastante interesante. Más adelante en la biografía vamos a hablar también de un escritor soviético, Máximo Gorki, que en este momento andamos muy clavados con este importante literato y con su novela. Posteriormente tendremos en la entrevista, por ser el mes de marzo, a una camarada de Armarte, esta importante colectiva de trabajadoras del arte que se ubica en Oaxaca, en la ciudad de la Resistencia, Oaxaca. Y posteriormente tendremos la cápsula de nuestro camarada Iván del otro lado del río, donde nos trae noticias importantes de lo que acontece en Estados Unidos. Y finalmente cerraremos con nuestro noticiero Hurtarte, un noticiero crítico, un noticiero que intenta presentar la verdad cruda, tal cual como es. ¿Verdad, camarada? Así es. Y también la
lucha de los trabajadores del arte y cultura que están activos también. Así es, camaradas. Pues bueno, esto es Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red en su 10ª emisión y comenzamos. Vámonos. Lo que llamamos los marxistas. Bueno, camaradas, esta es la sección de lo que creamos los marxistas y como ya mencionó el camarada, hoy vamos a estar hablando sobre Lenin en octubre. Es una película biográfica de la Unión Soviética de 1937, dirigida por Mikhail Rom y Dmitry Vasiliev, a ver si lo pronuncié bien. Pero así rápidamente, como una introducción, retrata las actividades de Lenin durante la Revolución de Octubre y los diferentes debates y acciones revolucionarias que estaban sucediendo en ese tiempo. Así es una película. Pues digo, no soy especialista en cinematografía, pero me parece que para la época y para los recursos es una película muy bien lograda. En especial las escenas de la toma del Palacio de Invierno me parecen realmente de mucha fuerza, de mucho vigor. Me parece que retrata muy bien el vigor, la energía, el coraje de las masas hacedoras de la historia cuando entran al Palacio de Invierno, ¿no? Y como dicen en la película, están acabando con el último reducto del capitalismo ruso. Sí, sí. Am, y aunque, bueno, como alguien que casi no ve películas en blanco y negro, Ujú. aunque esta película está en blanco y negro, como ya mencionaste, sí está pues muy bien hecha y los actores y actrices cumplieron sus roles, pero bueno, en mi opinión, ¿verdad? Muy bien, incluyendo el actor principal de que él hizo el papel de Lenin. No sé, como que los movimientos que hacía en las escenas, sí se sentía como ver a alguien que está en es una persona que siempre está planeando, ¿no? El próximo paso en el contexto en el que están representando en octubre. Y también algo que se me olvidó mencionar al principio es que es importante mencionar que en la original fue estrenada en 1937, pero en 1958 fue reestrenada, pero fue editada y le quitaron todas las escenas que tenía, bueno, la mayoría de las escenas donde salía Stalin. Y pues esto era en el contexto, ¿no?, del revisionismo de Khrushchev en la Unión Soviética. Entonces, si quieren ver la película con subtítulos en español en YouTube, pues desafortunadamente esa es la versión editada, porque, bueno, comparé la versión con subtítulos en inglés y la que tiene subtítulos en español, y la de subtítulos en inglés sí se ve Stalin en atrás y hablando con gente, pero en la versión editada am, editaron a personas paradas enfrente cubriendo el rostro de Stalin y la figura de Stalin como si nunca estuviera presente en la película, ¿no? Am, y incluso, bueno, me voy a brincar un poquito hasta el final, ¿no? En la escena, hay una escena al final cuando Lenin alza su mano después de declarar que la revolución triunfó. tu- eh, am, y esta escena está cortada. En la versión original, la escena sigue y se ve como Stalin camina por detrás de Lenin y se para detrás de él, ¿no? Como simbolizando continuidad o algo así. Entonces, sí, nomás para aclarar ese punto también. Gracias, camarada. Fíjate que yo sí vi en varios sinopsis que efectivamente la película estaba adaptada y pues lo que yo no sabía es qué versión había visto en YouTube hasta ahorita que lo dices porque yo vi la de subtítulos en español. Eso me pasa por no hablar inglés ni ruso. Entonces, a Stalin solo se le menciona de pasadita al comienzo de la película cuando está sesionando en la clandestinidad del Comité Central y admiten a él, a Félix Dzerzhinsky, ay, creo que es a Zinoviev y a otro, a Stalin y a otros dos. Creo que al que admiten también, sí, a Sveldrov. A Sveldrov es al que admiten. Zinoviev ya estaba. Zinoviev, de hecho, bueno, lo retratan como el traidor que fue. Pero efectivamente a Yakov Sveldrov y a Félix Dzerzhinsky junto con Joseph Stalin en ese momento ingresan al Comité Central de el que ya es Partido Comunista de Rusia, ya dejó de ser Partido Socialdemócrata y se convierte en Partido Comunista de Rusia.
Em, bueno, si me permites, entonces sigo avanzando. Eh, Me llama la atención, bueno, cómo retrata a los agentes imperialistas contrarrevolucionarios, a la burguesía, a los embajadores de las potencias de Occidente, ¿no? Que buscan desestabilizar a la Unión Soviética y, eh, y retratan también cómo efectivamente, basado en hechos reales, en hechos históricos comprobables, cómo Kamenev, Zinoviev y Trotsky se opusieron al levantamiento armado que proponía Lenin, decían que no había las condiciones, que no era el momento, etcétera, ¿no? Y bueno, pasan ahí la crítica que les hace Lenin por decir que quieren pues vender bueno, traicionar al movimiento obrero y al final pues delatan, ¿no? Delatan Kamenev y Zinoviev el levantamiento con un artículo, ¿no? Saltándose la lógica del centralismo democrático, es decir, ya se tomó una decisión y bueno, pues si no estás de acuerdo, la tienes que acatar, estés de acuerdo o no, porque pues ya se debatió, ya se analizó, ya hubo un proceso dialéctico en la toma de decisión y a pesar de eso, pues Zinoviev y Kamenev se van por la libre, ¿no? Adoptan esta actitud libertaria y escriben un artículo traicionando al levantamiento porque pues evidentemente ponen en alerta a las autoridades del gobierno provisional, ya no está el zar, sino ya está el gobierno de Kerensky, ¿no? Me llamaba eso la atención. Sí, sí, creo que ya lo dije, pero me gusta cómo muestra, ¿no? Esos debates. Y aunque es película viejita, pues sí, sí muestran esas emociones llenas, digo, escenas llenas de, pues, la emoción de los debates, de los diferentes posicionamientos, etcétera. Am, y también eh, me gustó cómo por toda la película van demostrando las cualidades de Lenin y y los diferentes revolucionarios como personas pues normales, ¿no? Personas humildes que hacen sacrificios por una causa más grande que ellos mismos, ¿no? Y como por ejemplo cuando Lenin va a la casa de su camarada y su esposa y intentaron ofrecerle la cama a Lenin y dijeron que ellos iban a dormir en el piso, pero cuando Lenin los vio acomodar la cama les dice, no, 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 yo duermo en el piso y uso unos libros para una almohada, ¿no? Y también me gustó cómo incluyen unos chistes ahí de cómo Lenin revisa los libros y dice, no, este libro es basura, lo voy a poner a mis pies mejor, ¿no? No sé, y me gustó cómo incluyeron esos momentos de como alegría, ¿no? Que están presentes aún en momentos intensos que estaban viviendo, ¿no? De literalmente un levantamiento. Am, y también, bien rápido, una de mis partes favoritas es cuando siempre había gente preguntando, ¿y cómo se ve Lenin? ¿No? Y todos daban sus versiones, ¿no? Un señor que literalmente estaba hablando con Lenin y no sabía que era él, decía, yo pienso que Lenin es alto, fuerte, independiente, etcétera. Y el Lenin diciendo, no, yo no sé, yo no he visto a Lenin, no sé, no puedo decir nada. Entonces, pero en la escena final vuelve a aparecer ese señor y lo ve, se queda acá y dice, pues es como nosotros, ¿no? No Ujú. sé, se me hizo padre esa escena, esa pregunta, ¿no? De cómo se ve un revolucionario, ¿no? Que pues todos respetan, ¿no? No sé. Sí, sí, totalmente de acuerdo en el tema de que, bueno, pues relatan o reflejan o intentan proyectar la imagen de un Lenin que es un ser humano, ¿no? Como cualquier persona, a pesar de que dicen que fue, bueno, uno lee las críticas así, digamos, comunes y dicen que fue una película para ensalzar el culto a la personalidad de Lenin, que evidentemente ya había fallecido, o del propio Stalin. Pero efectivamente, ¿no? Y hacen este juego humorístico que también me gustó bastante con el tema de los libros. Yo creo que era, no sé, un libro de estos de coaching, ¿no? El que pone en ese Lenin. Y, ajá, también juegan mucho con esto que ya mencionaste de cómo es Lenin. Pues la gente no lo conoce por un tema de seguridad y de clandestinidad,
pero también me pareció muy divertido cuando toman el Palacio de Invierno y se quieren comunicar con los marineros de Kronstadt, que van a dar el cañonazo, que es la señal para entrar al Palacio de Invierno. Las telefonistas se desmayan pues, Ah, del sí, miedo, ¿no? sí, Entonces se desmaya varias veces la telefonista y no se pueden comunicar pues, con los marineros revolucionarios, ¿no? Entonces, sí, me parece interesante este juego de comicidad que bien mencionas. Sí, eso. sí. Am, y también se me hizo muy interesante cuando ya entran al palacio y están pasando por una sala con arte antigua y uno de los dirigentes los para y le dice a los demás no que tengan cuidado que tienen que proteger el arte y no dañarlo y que solo usen las armas en contra de los guardias, ¿no? No sé, se me hizo bien interesante esa parte. Sí, sí, totalmente. Finalmente, el proletariado, las masas hacedoras de la historia no son hordas de salvajes, Ajá, como siempre se les ha querido pintar, ¿no? Digo, la Revolución Mexicana, muchas narrativas pretendían pintar a los villistas y a los zapatistas como incivilizados, ¿no? Subnormales, etcétera, ¿no? Y esa escena también efectivamente me llamó la atención. Y relacionado a la película. Mm, a mí me gustaría, por si las personas que se animan a verla no tienen tanto el contexto histórico, bueno, ay, ¿quiénes fueron los que delataron? Kamenev y Zinoviev y Kamenev, junto con Trotsky. Bueno, más adelante, 2 años antes, me parece, del estreno de la película, o un año antes, se estaban realizando los juicios de Moscú, lo que la historiografía capitalista liberal de Occidente ha llamado las purgas estalinistas, que pues no fueron unas purgas estalinistas, fueron procesos judiciales que tuvieron mucha vigilancia por parte de periodistas y de políticos, embajadores, etcétera de otros países capitalistas que estuvieron ahí presente en los famosos juicios de Moscú, en donde efectivamente se condena a muerte a Kamenev y a Zinoviev, a Bukharin y a otros contrarrevolucionarios más, porque pues habían descubierto que estaban realizando labores de sabotaje en contra de la revolución con el mismo Trotsky, que ya estaba en el exilio, pero me parece sí, ya estaba en el exilio, pero no dejaba de fraguar acciones de boicot y de sabotaje contra revolucionarios para desestabilizar al régimen soviético que estaba encabezado por Stalin en ese momento. Entonces, bueno, por eso es que son condenados a muerte. Pero bueno, la historiografía occidental siempre dice que fueron las purgas estalinistas, ¿no? Pero pues la cuestión con Kamenev y con Zinoviev es que cuando toman el poder los bolcheviques, pues los perdonan y les reconocen su aportación previa al levantamiento, a la toma del Palacio de Invierno, y es por eso que se pueden insertar otra vez al partido a las esferas del poder que gobernaban en ese momento la Unión Soviética, pero efectivamente sí jugaron una labor de zapa y contrarrevolucionaria y fue por eso que se les condenó a muerte, no porque fueran opositores a Stalin o no, porque estaban, o sea, estaban atentando, ¿no? Saboteando la revolución, al sí, igual que sí, Trotsky. Ajá, sí, sí ayuda mucho, como ya mencionaste, conocer el contexto para, pues, apreciar más la película también, ¿no? así es. Am, y no más para mencionar otra cosa, la película también me gustó como, aunque la figura central de la película es obviamente Lenin, ¿no? También dedicaron escenas a, pues, obreros que hicieron sacrificios para la revolución, como el, la escena que más me resaltó fue la de cuando un chofer se da cuenta de que a los que están en su carro tienen, pues ya van por Lenin, ¿no? Y entonces los desvía y los lleva a otro lugar, se sale de su carro, le poncha las llantas a su carro y grita viva Lenin y ahí pues lo mata, ¿no? Am, no sé, considero importante que incluyeran eso, ¿verdad? Porque siento que si quisieran, pudieran nomás concentrarse en Lenin. Toda la película entera nomás enseñar a Lenin, 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 Lenin. Pero
también le dieron atención a los obreros y cómo se estaban organizando y pues haciendo sacrificios que creo que pues se tienden a perderse, ¿no? Cuando se habla de la historia y se concentra en ciertos personajes, pero, ajá, Sí, efectivamente, bueno, el Tabarich, camarada que lo aloja en su casa, pues es un obrero, un trabajador más. Efectivamente, el conductor, ¿no? Que se da cuenta y bueno, pues reacciona y ayuda para que Lenin no sea atrapado. El representante del Soviet de Petrogrado, ¿no? Que es el que trata de reanimar a la telefonista para que lo sí, comuniquen. Son varios actores que representan a personajes comunes del proletariado, pero que lo que se intenta efectivamente es trascender la figura heroica de Lenin y enmarcarlo en un contexto más amplio de cómo es realmente la lucha de clases. Y me parece que también por eso se menciona a importantes revolucionarios como Félix Dzerzhinsky, como Yakov Sveldrov, que también aportaron mucho a la Revolución de Octubre. Dzerzhinsky fue el creador de la policía secreta de la Unión Soviética que se encargaba pues del espionaje revolucionario, ¿no? Para combatir a las fuerzas zaristas, a las fuerzas imperialistas, al ejército blanco, al ejército negro de los anarquistas libertarios. Y bueno, pues los mencionan también. A mí me parece que de hecho por la fisonomía del actor, Cersensky es el que le da su capa a Lenin cuando Lenin sale de la sesión del Comité Central que termina en la madrugada, donde se decide el levantamiento armado y tomar el Palacio de Invierno. Me parece por la fisonomía que dan a entender que él es, por ejemplo, Félix Cersensky. Lamentablemente no pude ver la versión en donde sale Stalin, pero hasta en eso se preocupa el director por el tema de no centralizar como hace Occidente la historia en un personaje, no en un gran héroe. Sin duda alguna, Lenin fue fundamental, pero sí, las hacedoras de la historia son las masas finalmente. así es. Y bueno, en general sí considero que fue escrita muy bien. Como ya hemos mencionado, los actores hicieron un buen trabajo en sus papeles. Am, Estéticamente hablando también se me hizo bella, por decirlo de esa manera. Ah, y sí, la recomiendo para todos. Aunque no les gusten las películas en blanco y negro, la considero muy buena. Y a ver si me doy la tarea de ponerle subtítulos a la versión con Stalin, ¿no? Y creo que sí se puede republicar. Ajá, publicar otra vez. Hombre, pues sería una chamba bastante ardua, pero estaría genial tener en español la película de Lenin en octubre, para verla sin censura. Digo, la podemos, si hablan inglés o si pueden leer el inglés, la pueden ver. Yo no la encontré, pues como estoy en México, la primera opción que me sale es esa de, pues, la única que hay, creo que con subtítulos Sí, en español. Otra, si me permites, otra cosa también que quería mencionar es la música. Es de Alexander Alexandrov, que es el compositor del himno de la Unión Soviética, que bueno, lo sigue usando Rusia como himno nacional. Me gustó mucho cómo juega con el tema de la internacional, lo presenta con variaciones, con diferentes instrumentaciones, lo desarrolla mucho a lo largo de la película. Y luego se oye un coro impresionante, ¿no? Cuando va a soltar el cañonazo, los marineros del Krostand, ¿no? sí, 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 me acuerdo de esa. Ajá. Siempre me gusta escuchar la internacional así con coro, ¿no? Bien poderoso. Sí, 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 así es, así es. Suena muy potente. Sí. Sí, no sé si quieras comentar otra cosa, camarada. No, no, eso sería todo de mi parte. Si me permites nuevamente, ahorita que dijiste de la versión en coral de la Internacional así poderosa, en 2017, cuando fue el centenario de la Revolución Soviética, aquí en México estuvimos vinculados en un proceso amplio de celebración con mesas redondas, debates, análisis que se hacían cada cierto tiempo. Durante todo un año se realizaron estos eventos y se cerró en octubre de 2017 con un evento masivo en el Monumento a la Revolución y tuve la fortuna de que el coro donde participaba en ese momento pues aceptó participar
en este magno evento y cantamos la internacional, pues así, coral, ¿no? Mm. Una versión coral. Debo confesar que no pude terminar de cantarla porque empecé a ver las banderas rojas que las agitaban en el público y me puse a llorar. Nunca me ha pasado, nunca me había pasado y nunca me ha vuelto a pasar que no pueda terminar de cantar algo porque me gane el sentimiento. Esa es la única vez que me ha ganado y Mm. fue muy fuerte, fue algo muy impresionante. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se dice? El estereotipo de los artistas. Somos seres sentimentales, ¿verdad? Sensibles. Sensibles, ajá. Así es, camarada. Pues bueno, ampliamente recomendada esta película. Ujú. ¿Algo más, camarada? No. Bueno, pues entonces seguimos adelante con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Cápsula biográfica. Bueno, camaradas, seguimos aquí con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red, y hemos llegado a nuestra sección biográfica. Como dijimos al inicio del programa, hoy vamos a hablar de un escritor sumamente importante, no solamente de la literatura rusa, sino de la literatura universal. Es nada más ni nada menos que Alexei Maximovich Peskov, es decir, Máximo Gorki. ¿Cómo ves, camarada? Sí, pues un personaje, voy a usar la palabra compleja, ¿no? Por los diferentes debates que tuvo durante su vida, su trabajo, y pues que pienso que todos podemos, nadie puede negar que es importante, ¿no? En la actualidad también. Am, y sí, 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 efectivamente, pues leyendo e indagando un poco sobre la vida de este escritor ruso que nació el 28 de marzo de 1868 y murió en 1936, justamente un año antes del estreno de la película Lenin en octubre. eh, pues lo primero que yo podría destacar es que es un escritor que, contrario a la gran mayoría de las personas que se dedican a la literatura, pues no nació en el seno de una familia pudiente, acomodada, con privilegios, etcétera, ¿no? Por el contrario, nació en una familia muy humilde y con la muerte de su padre, cuando tiene 5 años, a causa del cólera, si no recuerdo mal, pues comienzan una serie de penurias, sobre todo porque tiene que ir a vivir junto con su madre, con los abuelos maternos, y bueno, al parecer su abuelo materno era bastante gandalla con él, bastante ojéis, ¿no? Y bueno, pues vivió en carne propia la explotación, la humillación de la clase trabajadora. Siempre trabajó gran parte de su vida trabajó en diversos oficios como marinero, pescador, zapatero, en una panadería, también era dibujante, en fin, siempre se enfrentó a una vida de muchas dificultades, de muchas penurias económicas, donde incluso cosas elementales como la alimentación eran difíciles de conseguir, ¿no? sí, sí, eso es correcto, ¿no? Am, También en ese contexto cuando empezó a trabajar, ¿no? Como en uno de sus trabajos en los periódicos provinciales. Ahí es cuando empezó a usar seudónimo, ¿no? El- de lo que yo leí, ¿no? Empezó a usar primero Yehudiel Glamida y después comenzó a usar Gorky, que literalmente significa amargo. Eh, eh, am, y en 1892, cuando su primer cuento, Makar Chudra, fue publicado por el periódico Kafkas, creo que en español es El Cáucaso. Ahí es cuando ya empieza a usar ese seudónimo de Gorky. Ajá, así es, Makar Chudra, ¿no? Creo que se llamaba en 1892. Algo que se me pasó además comentar
es que él aprendió a leer gracias a que un compañero de trabajo, un cocinero de uno de los barcos donde trabajó, si me parece que era lo que se mencionaba, fue el que le enseñó a leer y bueno, me imagino que también a escribir. Y me parece que eso hace todavía más meritorio su trabajo literario, porque no tuvo oportunidad de asistir a grandes universidades, a grandes centros culturales, y a pesar de eso, desarrolló una gran capacidad como en su prosa, y tanto así que, por ejemplo, Chekhov, que era un hombre, también escritor ruso, bueno, provenía de una familia pudiente, que había estudiado medicina, que dedicaba mucho tiempo a la reflexión, a la lectura, a la escritura, etcétera, pues en intercambio de cartas que tienen ellos dos, Gorky admiraba mucho a Chekhov porque le parecía que su prosa era muy buena y lo consideraba como un maestro a pesar de que era 2 años menor, me parece, pero Chekhov también le reconoce la gran capacidad que tiene para escribir a pesar de estas circunstancias tan complejas, ¿no? Sí, y creo que eso, bueno, am, en el contexto en el que creció, lo ayudó a en el futuro escribir de forma muy buena sobre, mm, o crear personajes de la clase obrera de forma muy buena. Me estoy repitiendo, pero porque él mismo vino de ahí, ¿no? No era alguien de arriba escribiendo sobre gente de abajo, ¿no? Él tenía experiencia de carne propia de cómo son estas personas, porque él mismo vino de eso, de esa clase. Am, bueno, no sé si querías decir otra cosa. No, adelante, adelante. Bueno, sí, pero Ah, si quieres, concluye tu no, idea. ya era eso. Iba a continuar con su vida. Ah, sí, adelante, adelante, adelante. Bueno, cuando ya empezó a escribir más cuentos y empezó a ser reconocido más, en 1899 es cuando ya se asoció abiertamente con el movimiento socialdemócrata, ¿no? Y lo que se hizo interesante es como, gracias a eso, eh, lo convirtió en como, lo convirtió en una persona más reconocida entre la intelectualidad y también entre los trabajadores más, entre comillas, conscientes, ¿no? Y am, en mi opinión, esto también le da más contenido y más am, opiniones de los que leen su trabajo y pues les dicen a él sobre qué piensan de su trabajo, ¿no? Ajá. Sí, bueno, y también en esta indagación biográfica, digo, no es que queramos como anteponer como anécdotas, ¿no? Como que se vuelve una cuestión anecdótica de pasajes de su vida, pero sí me parece importante que, bueno, al incursionar en diferentes oficios y ver que su situación económica y sus condiciones materiales no mejoraban nunca y que sentía una gran desesperanza, por cierto, un paréntesis, cuando se menciona eso en su biografía y la desesperanza que siente ante, digamos, la pasividad de la clase trabajadora, me recordó un poco este pasaje de La Madre, cuando Pavel insta a los obreros a ponerse en huelga y los obreros no le hacen mucho caso y se regresa todo triste a su casa, ¿no? Todo Sí. deprimido. Ajá. Pero bueno, intentó suicidarse y se da un balazo en el pecho, pero pues digamos no se lo da bien, afortunadamente. O sea, no se lo da bien en el sentido de que no logra su objetivo, que es quitarse la vida. Y bueno, eso le atrae serias consecuencias a su salud allá por el resto de los años. Eso con respecto al suicidio y quería comentar, sí, y me parece también importante que es justamente una mujer, su esposa, la que lo adentra también ya de forma, digamos, más formal, aunque él ya tenía una conciencia sobre la realidad de injusticia y de opresión, etcétera. Es su esposa, que era una intelectual revolucionaria, la que lo adentra a la organización política o al mundo de la lucha de clases. Y bueno, ya lo dijiste, ¿no? Empieza a publicar cuentos y escritos y entonces empieza a sufrir la represión zarista. Tiene que salir exiliado durante 13 años de la Rusia zarista y bueno, está en Berlín, en París, luego tiene que ir a Nueva York
hace un libro sobre Nueva York, que se llama, creo que así nada más, Nueva York, y ahí en Nueva York, en su estancia en esa ciudad, escribe La Madre, pero al principio llega y lo reciben muy bien la sociedad neoyorquina, y luego el embajador ruso, todavía zarista, crea una fake news, además bastante absurda, de que está viajando con una mujer que no es su esposa, y entonces ningún hotel le quiere dar hospedaje ni alojamiento, y la sociedad neoyorquina, mocha, etcétera, lo rechazan y se tienen que ir a vivir a una comuna con algunas personas que lo están apoyando, y es ahí donde escribe La Madre. Y él va a Nueva York, no va de paseo ni por gusto, va a recaudar fondos para el movimiento revolucionario y va a tratar de convencer a la sociedad estadounidense de que no financien la guerra ruso-japonesa que en ese entonces está encabezando el zar en 1905, me parece que fue la guerra ruso-japonesa, que buscaba darle legitimidad al gobierno de Nicolás II. eh, y bueno, de Nueva York va a Londres y ya es en Londres donde conoce a Lenin, y ahí se vuelve un bolchevique convencido y empieza pues ya a militar de forma, como tú bien decías, ¿no? De forma decidida en ese entonces Partido Socialdemócrata Ruso. Pero bueno, está 7 años en el exilio. En Nueva York conoce a Mark Twain, por ejemplo, y hace unas fuertes críticas a la sociedad estadounidense. Sí. Am, y no sé si me voy a brincar mucho para adelante, pero para continuar también. Luego regresa a Rusia, ¿no? En 1914 se le concede una amnistía con motivo del 300 aniversario de la dinastía Romanov. Entonces fue permitido regresar a Rusia. Ah, y a pesar de que le dieron esa amnistía, pues continúa, ¿no? Con su crítica social. Fue mentor de otros escritores y pues hasta empezó a escribir parte de su autobiografía. Me falta leer esa autobiografía, ¿no? Am, pero después ya entra a las fases de la revolución, ¿no? Después de la revolución de febrero de 1917, o también conocida como la Revolución Democrática Burgués de Febrero. Mm. Continúa su trabajo literario y su apartamento en Petrogrado se convirtió en un tipo de oficina para los bolcheviques, ¿no? Y pues su política permanece cercana a la de los bolcheviques durante ese periodo. Y continúa escribiendo, e incluso unas críticas, ¿no? A las tácticas que se están usando, pero pienso que es importante citar al mismo Gorky, ¿no? Sobre estas críticas y sus diferencias con otros bolcheviques. Y me gustaría citar su folleto Nikolai Lenin, el hombre, donde dice: tengo una aversión orgánica a la política y soy un marxista muy dudoso, porque tengo poca fe en la sabiduría de las masas en general y de las masas campesinas en particular. Y también expresó su desacuerdo en usar la violencia revolucionaria, ¿no? En ese folleto. Y creo que leyendo eso se puede entender, ¿no? Por qué tuvo sus críticas, y porque en su contexto nomás confiaba en la intelectualidad y los obreros que ya eran socialistas. Am, pero es importante aclarar que tenía sus críticas, pero esto no significaba, ay, perdón, esto no significaba que activamente actuaba en contra de los bolcheviques o que odiaba gente como Lenin, ¿no? Y menciono esto porque en muchas de las fuentes que leí lo pintan como si Gorky odiaba a Lenin, ¿no? Que lo criticaba siempre am, muchos ataques contra Stalin, pero Am, en ese mismo fuete expresa un respeto muy grande hacia Lenin como revolucionario, relatando varias conversaciones y hasta debates que tuvo con él. Y incluso Gorky explica cómo, aunque tenía debates sobre estas cosas con Lenin, Lenin se aseguraba que las peticiones de Gorky siempre fueran escuchadas, ¿no? Am, y sí, nada más quería mencionar eso también, que se me hizo interesante, ¿no? Leer. Muy interesante. ¿Cómo dices que se llama el documento? Nikolai Lenin, el hombre. Creo que lo escribió cuando Lenin murió y ya está relatando la vida de Lenin y sus experiencias con él. ¿Lo encontraste en la red? Sí, Ah, ¿en español o en inglés? en inglés. Ah, ok, está bien, está bien. Bueno, hay que aprender inglés. Ya en vez de estudiar a Marx, voy a estudiar inglés.
No, igual y sí lo puedo leer, a lo mejor. Bueno, lo voy a buscar. No, no tenía conocimiento de ese texto, pero me parece que lo que dices es fundamental. Efectivamente, planteó muchas críticas al régimen bolchevique, pero como muchos revolucionarios lo hicieron, la Ujú. propia eh, Inés Armand, ay, se me fue el nombre ahorita de esta importante mujer, ay, Clara Zetkin también planteó importantes críticas al régimen soviético. Y eso nos demuestra que no era lo que decía Stalin, ¿no? Como estas caricaturas que han intentado hacer del totalitarismo de la Unión Soviética, pues no tiene ningún sustento. Pero una cosa es hacer críticas que son totalmente necesarias y válidas, más allá de qué tanta trascendencia puedan tener bajo una lógica del centralismo democrático. Y algo muy distinto es atentar, ¿no? Hacer actos de Sí, sabotaje, de terror contra un régimen y buscar apoyo de potencias imperialistas para tratar de desestabilizar un régimen. Eso ya es otra cosa totalmente sí. distinta. Entonces, y en ese sentido, también, bueno, después de la muerte de Lenin, él se autoexilia, se va a vivir a una ciudad italiana, pero Stalin lo convence de regresar y finalmente se va, me parece que 2 o 3 años, no recuerdo, aquí debo tener el dato. No, no es cierto, se va varios años, se va 11 años. Se va después de la muerte de Lenin en el 21 y regresa en el 32 porque Stalin lo convence. Y bueno, pues regresa y muere en la Unión Soviética e incluso en estos juicios de Moscú, mal llamados purgas estalinistas, se, se acusa a algunos de los enjuiciados de haber querido atentar contra la vida de Máximo Gorki. Y bueno, se crean un montón de teorías, ¿no? Que no tienen ningún sustento, pero Gorki muere de neumonía, pero pues bueno, ya sabes, ¿no? El anticomunismo siempre tratando de legitimar todo lo que parezca rojo. eh, Se han inventado que Stalin lo envenenó, pero pues no hay ninguna prueba de ello, ¿no? Entonces, el hecho fáctico es que pues tenía neumonía y de eso murió. Y bueno, se entiende cuando lees que pues se disparó en el pecho, ¿no? O sea, evidentemente tenía afectaciones de ese suceso. Sí, y no es para también contribuir a eso de cómo intentar culpar, intentan inventarse, ¿no? Cosas sin evidencia clara. Leí de cómo en un poema, un cuento que escribió Gorky, Stalin lo elogió, ¿no? Y dijo que estaba muy bueno y más mejor que otro poema, no con el cual mencionó. Pero la fuente que estaba leyendo luego dice, pero Stalin estaba borracho y nomás se burlaba del trabajo de Gorky, lo que en mi opinión no tiene sentido tiene que ver. Estaba Pero borracho y sí. ese día no se bañó. Sí. Entonces, no sé, sí, cuando se lee la historia de Gorky, sí se necesita, pues, verificar las fuentes, ¿no? Y hasta también leer su autobiografía para ver que él mismo escribió. Creo que también, como todo trabajador del arte y literatura, también se le intenta pintar como propagandista, ¿no? Am, bueno, eso era lo que yo seguía viendo de que es criticado porque su trabajo es propagandista, stalinista para legitimar el régimen de la Unión Soviética, ¿no? Algo creo que se ve comúnmente cuando intentamos aprender las historias de, pues, escritores, pintores, escultoras, etcétera. Sí, sí, así es. Y entonces se le intenta, y también este tema ya lo hemos hablado mucho. Sí. Eh, Pues sí, sí, intentaba legitimar un régimen político porque todo régimen político, social, económico requiere de una legitimación, o sea, eso, todo, el zapatismo de la revolución de 1910 requería de legitimación, todo proyecto político requiere legitimación y Ujú. efectivamente las y los trabajadores del arte asumimos postura referente a eso y o legitimas en el contexto de la lucha de clases, o legitimas el arte revolucionario proletario o legitimas el arte burgués, aunque te pongas la playera de apolítico, que es una soberana estupidez. Por supuesto que sí, pero eso no le quita valía estética al trabajo de Gorky, porque tenía bases sólidas en cuanto a la técnica literaria, digamos, objetivamente hablando, si cabe el término, a pesar de que es una actividad artística, como cabe el término en lo que tú haces, por ejemplo, de pintura, que hay elementos objetivos de técnica, de color, de todo, en la música igual, ¿no? O sea,
no puedes usar los acordes que se te den la gana, hay que usar ciertos acordes dentro de cierto Ajá, contexto, etcétera. O sea, desde ese punto de vista de la técnica, objetivamente hablando, pues la manejaba perfectamente bien. Entonces, eso no le quita valía estética. sí. Y, ajá. No puedo hablar mucho de su trabajo porque no he leído mucho, pero de lo que sí he leído, estoy de acuerdo. Está muy bueno. Sí, 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 a mí también me está gustando bastante. Pues bueno, lo estamos leyendo como, he de decir o hemos de decir que aquí en Urtat somos unos ñoñazos y siempre estamos con círculos de estudio. Creo que por eso no logramos atraer a nuevos militantes. Pero efectivamente, ¿no? Parte de la formación política estamos leyendo La madre de Gorky y a mí me ha parecido realmente poderosa su prosa y su narrativa, las descripciones que hace del sentir, del pensar, de la clase trabajadora, en fin, me está gustando bastante. Y ahora que indagaba sobre su biografía, pude escuchar a personas sobre todo en YouTube, leyendo fragmentos de su obra y me parece de una fuerza innegable, ¿no? Ujú. Que pues el contenido de su trabajo sigue siendo vigente actualmente, ¿no? Aunque ya han pasado años y años y años, siguen con relevantes y se puede aplicar hasta en contextos actuales las historias. Am, pero sí, no sé si quieres decir otra cosa, camarada. No, 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 pues solamente invitar a la audiencia a que se acerquen a la literatura de Gorky. Bueno, un breve apunte nada más. Digo, tan era buen escritor y manejaba, insisto, estos aspectos objetivos del arte como la técnica, que incluso yo he encontrado en la red resúmenes de La Madre, narrado por un derechoso asqueroso, a ver si no nos censuran, como Mario Vargas Llosa. O sea, si un derechoso como Mario Vargas Llosa reconoce la calidad literaria de Máximo Gorky, pues entonces digo, imposible decir que por estar haciendo propaganda política descuidó su prosa, ¿no? Ajá. Sí, exacto. No sabía eso. Sí, 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 sí. Eh, Bueno, am, como ya dijo el camarada, muy recomendado su trabajo de Máximo Gorki. Y sí, esto fue la sección biográfica de Prolet Cult. Continuamos con un programa muy bueno y nos vemos en la próxima sección que es la entrevista. La entrevista. Bueno, camaradas, pues seguimos en la 10ª edición de Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial a propósito del mes de marzo y del 8M, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tenemos a una camarada muy talentosa, muy apreciada por parte de la militancia de Urtarte. Ella es Celeste, también es trabajadora del arte. Pero bueno, pues mejor que se presente ella. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola, pues bien, pues me llamo Celeste, Celeste Santiago, soy parte del colectivo Armarte, me dedico a las artes gráficas, a pintar, dibujo, a la escultura y pues también a hacer un poco de arte consciente. Arte consciente. Muy bien. Perdonen, olvidé decirles algo muy importante. Celeste vive en Oaxaca, en la capital, en Oaxaca capital, como dicen ustedes. Y bueno, estamos haciendo el enlace desde esa bella ciudad y desde ese bello e importante estado de la República, importante en cuanto a historia de la lucha de clases, de las resistencias, etcétera. Toda una tradición de lucha, el estado de Oaxaca. Ok, Celeste, nos decías que perteneces al colectivo Armarte. ¿Nos quieres platicar un poquito sobre tu colectivo o colectiva? No sé cómo lo denominen. Sí, colectiva, no hay como ninguna, creemos que no hay ninguna gran diferencia, ¿no? Ok, Pero bueno. Pues como contándoles un poco de lo que es Armarte, bueno, Armarte significa arte resistencia, mujeres en el arte,
Lo fundamos alrededor del 2017-2018. Y pues en sí somos un colectivo de mujeres. Nuestro fuerte sí es la gráfica a gran formato. Pero a veces también tocamos como otras disciplinas del arte, como, bueno, si llegan como otras chicas con música, con performance, con danza, con teatro, y hasta el momento pues nosotras nos hemos enfocado a hacer gráfica y performance. Este, pues un poco de lo que hace Armarte es justo dar talleres en comunidades, dar talleres igual en la periferia, enfocándose a las infancias, a las juventudes y a personas igual, pues grandes, o sea, sí, pues grandes como en el sentido de que pudiesen volver a retomar la parte artística. También un poco de la idea de dar talleres o campamentos artísticos hacia las mujeres es también como dar las herramientas para que después las personas de estas comunidades pues puedan seguir como gestionando o desarrollando como estas habilidades técnicas, que es muy difícil aprender porque pues sabemos que el arte a veces cuesta más de lo que se cree, ¿no? Em, Uno es una necesidad básica, entonces siempre es como un lujo pagar un taller, ¿no? Un poco de lo que hace igual en las comunidades Armarte es mm, el trabajo con mujeres para que estas chicas que puedan enfocarse o inclinarse a las artes gráficas, pues puedan ser después parte del colectivo de Mujeres Armarte. Entonces, pues también, para no hacer como tan el cuento largo, Armarte, pues sí, sí es un colectivo de mujeres, pero justo nace también por la necesidad de que sí hay mujeres artistas, pero al menos en Oaxaca siempre ha predominado en el área del grabado, en la mayoría de los talleres siempre hay hombres, ¿no? Entonces lo que buscaba Armarte era tener un poco su espacio, una toma de decisiones no autónoma, sino más bien como autogestiva, que ellas mismas fueran las que, o nosotras mismas fuéramos las que tuviesen esa iniciativa, ¿no? Esa inquietud. Y no solamente por ser mujeres artistas o creadoras, sino también por en el sentido de hacer un arte para nosotras, desde nuestras dolencias, de nuestras como violencias que nos atraviesan, reflejarlo en alguna imagen o algún performance, ¿no? Entonces también fue uno de los motivos por los cuales también se armó Armarte. Y también en el sentido de que eh, ges- cuestionar un poco también como esta parte del trabajo mixto y que qué tantas violencias se pueden vivir como en estos espacios de trabajo, ¿no? Y que lo hemos normalizado, ¿no? Entonces, el normalizarlo, pues no tiene género, entonces, entre hombres y mujeres, pues nosotras también, de una parte también como cuestionarnos esa parte, y pues también somos un colectivo que nuestra línea siempre ha fijado como este punto desde el marxismo. Entonces también tenemos como, seguimos esta línea filosófica, que creemos que es como la vía por la cual se tiene que organizar, al menos esta semilla que es Armarte, y pues también creemos en un arte que pueda transformar la sociedad, ¿no? En un arte que también nosotras como creadoras o mujeres dejemos de ser como lo que se dice mucho ahora, es como dejar de ser la musa para ser como la creadora, ¿no? Como la artista, ¿no? Como la que enuncia a partir de estas acciones artísticas. Ok, ok, muy interesante. Me quedé pensando, y bueno, tú me dirás qué opinan al respecto. Es decir, manejan una línea marxista en la que, bueno, reivindican, me imagino, la lucha de clases, bueno, el proletariado y la clase trabajadora en una confrontación con la burguesía porque hay intereses irreconciliables que no pueden armonizarse y que eso lleva pues a esta confrontación, a esta lucha de clases. Y en esa lucha de clases, digamos, pues converge toda la clase trabajadora, ¿no? Hombres, mujeres, diversidad sexual, pero que padecen la explotación del capitalismo. Sin embargo, no sé si entendí bien o no, también les parece importante, sin dejar de lado este tema de la lucha de clases, que tengan espacios propios como mujeres trabajadoras del arte, en donde
pues no haya, pues sí, ¿no? La intervención, vamos a decirlo así, de nosotros los varones. ¿Ustedes consideran que eso es importante? Mm, sí, 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 sí. Em, Había una frase que es, la mujer es una revolución dentro de la revolución, justo porque se cree que el trabajo, pues como en la casa o como todas estas violencias que solo atravesamos, entre comillas, nosotras, o que es más fuerte o es más como tres veces más explotada la mujer, a veces, bueno, se normaliza o se ha normalizado. Entonces, eh, no es una cuestión de género, pero sí a la mujer proletariada creemos que no hay una voz no hay voz ni voto, ¿no? A veces, y solamente creemos mucho que al nosotras conformarnos, al menos como colectivo, se puede hacer como un diálogo de lo que estamos pasando, ¿no? Y en algún momento suenan frases como no estás sola o no eres la única, y es cuando puedes identificar como estas partes que entre comillas decimos que pues no solamente es a la mujer obrera la que le pasa, ¿no? Sino en general, pero sí, sin embargo, sí creemos que nosotras como mujeres campesinas o mujeres obreras, sí nos atraviesan, ¿no? Como esta crisis económica, esta cuestión muy clara del arte, ¿no? ¿Quién sí puede ser artista y quién no? La hija del presidente, los hijos de los gobernadores pueden acceder al arte, pueden acceder a becas, entonces pues nosotras como colectivo, pues creemos que a través de esto y que a través de la organización o de las masas, pues sí podemos llegar a acceder y tener una voz en conjunto, pues entonces, al menos en el arte creo que nosotras como colectivo así lo hemos visto, ¿no? Y eso. Ok, sí, 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 pues totalmente, ahora sí que no quiero sonar como seguidista ni montarme, ¿no? En este discurso, porque me parece que también es válido de pronto denunciar que los vatos ya también nos queremos montar en esta lucha pues, bueno, en Urtate consideramos que es de la clase trabajadora contra el capital, pero que sí se tiene que particularizar, ¿no? El tema como dice, la triple explotación que de pronto padecen las camaradas mujeres trabajadoras. Me parece importante. Eh, Sin salirme de este tema sobre los espacios de las mujeres trabajadoras, en este caso de las mujeres trabajadoras del arte, donde tienen esta posibilidad de reflexionar, de compartir, de tejer lazos en torno a problemáticas específicas, ¿no? Como mujeres trabajadoras. eh, y tratando de ligarlo un poco con el tema del arte, que es a lo que se dedica Armarte, a lo mejor mi pregunta sea muy, muy infantil y me imagino, digo, porque hemos platicado, conozco un poco tu postura al respecto, pero bueno, este tema, ¿no? Este debate que se sigue dando mucho con respecto a que si el arte tiene o no tiene que ser político, si realmente existe un arte apolítico o no lo hay, ¿cuál es la postura de Celeste y de Armarte al respecto? Ya, señor Raya. Este, pues, bueno, para empezar, creo que, pues sí, el arte sí tiene que ser político, ¿no? Y aunque digamos que aunque hay un arte apolítico, siempre hay un arte que sirve para algo, ¿no? Aunque uno diga el arte decorativo o el arte que está en los museos, desde que está en un museo y una institución, pues ya es un arte que está sirviendo para un discurso, o que está sirviendo para una postura de algún movimiento X, ¿no? Y em, personalmente, Celeste, pues creo que todo se vuelve político, ¿no? Incluso lo personal es político, ¿no? Hay un discurso que también se usa mucho como como en los círculos de mujeres que son em, lo personal es político, que también viene como de esta onda del cuerpo territorio, mi cuerpo como tu primer territorio, el territorio donde vivo geográficamente, ¿no? Entonces, como aprender a conocer como estas partes, y es muy bonito, no desde la parte romántica, no quisiera romantizarlo, pero sí como a veces como toda esta sociedad o todas estas personas que me atrevo a decir que hemos sido explotados o a veces no sabemos, ¿no? Ni qué onda
de lo que está pasando desde la persona individual y que muchas veces el trabajo en conjunto, el trabajo en colectivo te ayuda como a conectar estas partes y no solamente como vivencias, ¿no? También creo que algo muy importante son las luchas, ¿no? ¿Qué es lo que me identifica con la otra persona? Entonces, desde ahí parto para decir que sí, lo personal se vuelve político y que el arte sí tendría que ser político, ¿no? Este arte que también hacemos, que uno cree que viene o cree que el artista es como el genio o el artista único tocado por los dioses. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que se pule y que el artista siempre tiene que estar, es un reflejo de la sociedad, porque todos somos seres sociales, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros estamos interactuando, pues yo me llevo algo de ti acá a Oaxaca y pues tú te llevas algo de mí allá en Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí considero que al menos el arte para mí sí se convierte como político, ¿no? O tiene que ser. Ujú. Ok, qué bonito eso que dijiste al final de que yo me llevo algo de Oaxaca hacia la Ciudad de México y viceversa, ¿no? Y bueno, en la práctica pues ha pasado, ¿no? Porque hemos coincidido en diferentes referentes organizativos de lucha, cuando a nosotros nos ha tocado ir a Oaxaca, cuando a ustedes les ha tocado venir, y es pues bastante enriquecedor. Por cierto, se me olvidaba decir, comentabas al principio que en Armarte dan talleres a comunidades marginales de la ciudad de Oaxaca y tal. Bueno, tengo que decir que en abril del año pasado coincidimos en un campamento artístico que, bueno, organizó Urtarte, pero ustedes nos honraron con su presencia. Ahí en ese campamento estuvieron dando talleres de grabado y bastante didácticos, bastante dinámicos, con una pedagogía bastante grata para quienes estábamos tomando los talleres. Entonces, cuando decías sobre todo para las personas, ¿cómo dijiste? Ya más grandes, así Grandes que quieran, como un sí. servidor que ya es de ese rango de Ajá. personas mucho más grandes, fue bastante, bueno, en mi caso que me dedico a la música, fue pues bastante enriquecedor, como dices. Oye, volviendo a la cuestión, la postura que tiene Armarte y que tiene Celeste con respecto a que el arte, pues prácticamente siempre es político, aunque no exprese aparentemente nada, está, como bien dices, ¿no? Legitimando o un discurso u otro discurso, pero siempre hay ahí una tendencia política, una vertiente, ¿no? En ese sentido, Armarte y también Celeste, ¿qué postura tienen ante el movimiento de mujeres o de mujeres trabajadoras o el movimiento de mujeres en general, que pues es de ahorita en los últimos años, ¿no? Es de los, vamos a llamarlo así, referentes o movimientos de lucha, de resistencia, que han tenido mayor fuerza, mayor arraigo en la sociedad, o por lo menos en los sectores críticos de la sociedad, las demandas que plantean sobre la violencia, sobre los feminicidios, sobre los diferentes tipos de violencia, etcétera. Entonces, bueno, en ese contexto, digamos, amplio, ¿cuál es la postura de Armarte con respecto a las diferentes vertientes que hay de la lucha feminista? ¿Cuál es su lectura? Mm, sobre sobre las luchas feministas o sobre el movimiento feminista o sobre las violencias que atravesamos. No, como no Ajá. capté muy bien la. Digamos sobre el movimiento, por ejemplo, que se concretiza en el 8M, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista que está luchando contra las diferentes formas de violencia. ¿Cuál es la postura de Armarte? Ya. Bueno, para empezar, pues Armarte, cuando inicia Armarte, considera que no es un colectivo feminista, ¿no? Eh, a veces mucha gente como que sí, o muchas personas que conocen a Armarte, pues sí se sacan de onda porque nosotras reflejamos o somos como un referente de la lucha dentro del feminismo, ¿no? Una lucha desde lo artístico, pero que está denunciando acontecimientos que atraviesan, ¿no? A veces, no solamente a la mujer. Específicamente, no nos consideramos feministas, pero sí se abre el debate sobre los diferentes tipos de feminismo, ¿no? Hay veces que también mm,
nos catalogan o el mismo público nos dice feministas comunitarias o incluso cuando salimos a las calles, pues es feministas radicales o feministas anarquistas, ¿no? Entonces es muy curioso porque nosotras nunca hemos sacado ningún manifiesto ni nada de eso que hablemos o que esté abogando por el feminismo. Sin embargo, cuando conocen el trabajo comunitario que hacemos o el trabajo en las calles o la imagen sobre la gráfica, eh, o el trabajo que también entre nosotras internamente hacemos, pues consideramos que es un trabajo de acompañamiento entre nosotras como, pues mujeres que venimos de distintas carencias, ¿no? Puede ser económica, puede ser laboral, puede ser diferentes violencias que a nosotras como compañeras nos, pues, atravesamos y que en ese entendido también en el haber nacido, porque también Armarte pues nace dentro de un núcleo mixto, abrazamos diferentes luchas de los compañeros que estamos, ¿no? Al igual, entonces, desde ese punto de vista, pues Armarte no se reivindica como un colectivo feminista. Sin embargo, creemos que los aportes feministas, pues sí, han sido, pues de gran importancia dentro de la historia de la mujer y que no todas estas mujeres que han contribuido al pensamiento feminista, pues han sido feministas, ¿no? Por ejemplo, una de las cuales también nosotras a veces hemos abundado en libros es Alexandra Kollontai, ¿no? Que hay un libro donde está muy específico esa frase que dice que la mujer obrera no lucha, no es la misma lucha que tiene una feminista blanca, ¿no? Una mujer de la burguesía, porque mientras la mujer de la burguesía, o igual actualmente creo que es muy claro ver que mientras hay mujeres que aspiran a tener el mismo lugar de la presidencia o dentro del gobierno para estar a ese nivel o a esa institución, pero mientras ella aspira a quizá tener esos lujos y estar ahí, y no mira al pueblo en el sentido de que la mujer obrera pues lucha por mejores condiciones de vida, ¿no? En ese caso, por salud, por vivienda, por mejores condiciones para los hijos, para casas comunitarias, etcétera, pues no son las mismas luchas, ¿no? Y actualmente hay también em, me parece que poeta, no recuerdo quién bien, es Aleida Cisneros, pero esa mujer es afrodescendiente y ella dice también que la lucha de la mujer no es la misma acá en Oaxaca o acá en la región de la costa a una lucha que tiene la mujer blanca en Europa, ¿no? Y que al menos yo coincido mucho con ese pensamiento en el decir que esta lucha que nosotras estamos atravesando aquí, pues no es la misma y no, y en ese sentido podemos abanderar que estas luchas que estamos haciendo, al menos Armarte dentro del arte, pues no defiende un feminismo, no un pensamiento de un feminismo, sino defiende como estas cuestiones o denuncia como todo lo que estamos viviendo en este sistema pues capitalista neoliberal y pues que ha sido disfrazado con este gobierno de la 4T, ¿no? Entonces, al menos esa es nuestra postura de que por eso te decía como en algún momento, bueno, al principio, como que nosotras seguíamos como con esta línea del marxismo, porque sí creemos en la lucha de clases, ¿no? Sí creemos en que hay un sistema que nos oprime y, y también creemos en que pues que no podemos transformar el mundo siendo solamente las mujeres que se pongan en contra de los hombres, no tampoco creemos en una lucha de géneros, pero sin embargo sí cuestionamos como muchas cosas que se han normalizado y que nosotras mismas también hemos normalizado como estas violencias machistas, ¿no? De dónde viene? Pues también viene de un sistema capital, ¿no? Liberal, que poco a poco se nos ha como impregnado, se nos ha metido como a los huesos para seguir repitiendo estas prácticas, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Y las organizaciones sociales, las organizaciones democráticas revolucionarias, no estamos exentas a reproducir esas actitudes machistas y tenemos que estar constantemente en vigilancia, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, de estar constantemente reflexionando en cómo nos relacionamos como camaradas, como compañeras, compañeros, compañeres de lucha, ¿no? Para no replicar estas actitudes patriarcales, misóginas, machistas, sexistas,
adultocéntricas incluso, ¿no? También con las infancias. Ok, ahorita que mencionabas a la cuarta T y cómo se está disfrazando, entonces, lo que dice Claudia, ¿es cierto o es falso? ¿Llegaron todas o no llegaron todas? Pues, híjoles, es algo muy difícil de responder. Mira, yo personalmente yo creo que lo que hizo la 4T pues sí fue algo histórico. Eso que pues sí fue algo que llegara una mujer como presidenta es algo que pues ya quedó marcado, ¿no? Em, pero no creo que abogue por nuestros derechos, ¿no? No creo que seamos una preocupación dentro de lo que ella en su discurso pueda decir. Entonces, pues al final, pues es como un bonito ahí que defiende sus intereses. Entonces, tampoco quisiera creer en el doble discurso, pero creo que no llegamos todas, ¿no? Hay muchas cosas que siguen igual, ¿no? Entonces, pues eso no creo que hayamos llegado todos. Ok, ok, interesante. Celeste, para tratar de ir cerrando un poquito la charla o la entrevista, yo espero que haya sido más como una charla. ¿Qué proyectos vienen para Armarte? ¿Qué proyectos vienen para Celeste? ¿Qué hay en el futuro? Pues nosotras, como Armarte, pues creemos que este año, a finales de este año, vamos a tener nuestro campamento de mujeres. Seguimos con los talleres en comunidad, bueno, al menos aquí en Oaxaca, en las periferias. Y pues igual invitarlas a ustedes, pues a que sean parte también del colectivo, que se acerquen, que también dentro del colectivo tratamos de funcionar desde tener círculos de estudio, charlas, de cómo llevar la imagen, ¿no? De todo esto que leemos o de todo esto que estamos pasando a un grabado. Se viene también con nuevas actividades en nuestro nuevo espacio, que hace un año lo inauguramos, finales del 2024. Entonces, pues con muchos talleres en el espacio y pues creo que hasta ahí la dejo para no echar mentiras. Ok, está muy bien. Celeste, así como preguntas rápidas y concretas, ¿qué música te gusta? Rock, El rock. ¿Tu artista plástica preferida, predilecta? Kate Colwitz. ¿Quién? Kate Colwitz Ok, ok, disculpa mi ignorancia. es una Este, grabadora. ok, ok. Luego nos pasas material de ella, porfa. Tu comida favorita? Em, el espagueti. El espagueti. Bueno, ahora que vengas de visita a la Ciudad de México, te vamos a preparar un rico espagueti. Sí, ya muy pronto. Ok, me queda bien, ¿eh? Me queda bien el espagueti. De las pocas cosas que me salen muy ricas. Va, va. Bueno, ¿algo más, Celeste? Nada, pues solo que espero haber contribuido a esta charla y pues que no nos olvidemos de hacer dentro de nuestra creatividad algo crítico, que critiquemos al sistema. Muy bien, totalmente de acuerdo, camarada. Pues muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista y seguimos adelante con Prolet Cult. Gracias, hasta pronto. Adiós. Hola camaradas, continuamos con Prolet Cult. Esta es la cápsula del otro lado del río, donde les presentaré noticias relevantes de las luchas obreras y las luchas sociales en Estados Unidos que tal vez no son presentadas de forma completa en los medios de comunicación oficiales. El día de hoy les presentaré dos noticias principales: las expulsiones, detenciones y deportaciones de estudiantes que han expresado apoyo a la lucha palestina y los crecientes ataques del gobierno federal en contra de las y los trabajadores y cómo se están defendiendo. Empecemos. El 8 de marzo, agentes de migración detuvieron y desaparecieron a Mahmoud Khalil en su apartamento de la Universidad de Columbia en Nueva York, sin decirle de las razones de su detención. Khalil es un residente permanente y estudiante que participó en el equipo de negociación durante el campamento estudiantil de 2024, que tenía la exigencia que la Universidad de Columbia rompiera toda relación con Israel. Ahora, durante este arresto estuvo presente la esposa de Khalil,
quien es ciudadana y quien está embarazada, y los agentes de migración la amenazaron con arrestarla también si no se metía a su apartamento y dejaran que se llevaran a Khalil. Khalil ya había enfrentado amenazas de sionistas del público y de su escuela y acciones legales anteriormente, entonces ya tenía una abogada. حبيبي كيف بدي اتصل فيك؟ La esposa de Khalil le llamó a la abogada, quien le preguntó a los agentes de migración que cuál era la razón de su detención. Los agentes dijeron que su visa de estudiante fue revocada, lo cual la abogada luego explicó que Khalil es residente permanente, o sea, tiene green card también, no solo es estudiante. Luego los agentes dijeron que su green card fue revocada. La abogada luego exigió un documento de migración diciendo que su residencia fue revocada, y al preguntar por este documento los agentes de migración le colgaron y se llevaron a Khalil. No se pudo localizar a Khalil inmediatamente, calificándolo como desaparecido, hasta que el próximo día descubrieron que fue llevado a un centro de detención de migrantes en otro estado, en Luisiana. Y pues cuando se viralizó esta noticia, oficiales del gobierno empezaron a acusar a Khalil de, entre comillas, hacer acciones alineadas a Hamas, claro, sin presentar alguna evidencia, lo cual significa que Khalil es considerado un prisionero político. Después de que su detención también se volviera viral en redes sociales, organizaciones sociales inmediatamente convocaron movilizaciones en varios estados. En las movilizaciones se denuncia que si Khalil estaba en Estados Unidos, pues legalmente, con residencia permanente y casado con una ciudadana, entonces significa que cualquier persona puede ser detenida y amenazada con deportación sin importar que tenga estatus legal, solo por expresar apoyo por la lucha palestina o por protestar pacíficamente en contra de las acciones del gobierno federal. Possible for someone's green card to be revoked, but it's very rare and a court process has to occur. You have none of that here. He's not been charged with a crime. He's certainly not committed any crimes. And so as a lawful permanent resident, he should not have been detained in this way. Those grounds are vague. They are rarely used. Essentially they are a form of punishment and retaliation for the exercise of free speech. Y mientras el equipo legal de Khalil sigue trabajando para que no lo deporten, también se siguen las marchas y mítines para exigir su liberación. Luego, el 14 de marzo, la Universidad de Columbia también expulsó a un grupo de estudiantes por su involucración en el campamento estudiantil pro-palestino de 2024. Entre estos estudiantes expulsados también estaba Grant Minor, presidente del sindicato local UAW sección 2710. Esto fue inmediatamente denunciado por la UAW en sus redes sociales nacionales como un ataque a los derechos constitucionales de toda persona y también como un ataque en contra de la lucha de la clase trabajadora, porque Grant fue expulsado solo unos días antes que empezaran negociaciones entre trabajadores estudiantiles, sindicalizados y la administración universitaria. Y por el momento se está concentrando este tipo de represión en la Universidad de Columbia porque el 7 de marzo la administración de Trump le quitó $400 millones en fondos a la universidad como castigo por, entre comillas, no proteger a estudiantes judíos, lo que en realidad significa no proteger a estudiantes sionistas y dejar que estudiantes protesten en apoyo a la lucha palestina. Esto es parte de una amenaza más grande que el gobierno federal le hizo a 60 instituciones que recibieron una carta diciendo que estaban bajo investigación por, entre comillas, antisemitismo y discriminación. Y si no, entre comillas, protegían a estudiantes judíos, se iban a involucrar fuerzas federales. Entonces se puede considerar que la Universidad de Columbia está siendo usado como ejemplo de lo que le puede pasar al resto de las universidades en el país si no castigan a los estudiantes que se están organizando y protestando en apoyo a la lucha palestina. Pero es importante aclarar que estas amenazas no han causado que los estudiantes dejen de organizarse y protesten. Ahora, pasando a la próxima noticia, siguen escalando los ataques en contra de las y los trabajadores. A mediados de febrero, el gobierno federal despidió a más de 1,000 trabajadores del Servicio de Parques Nacionales a través de un correo electrónico que decía que, entre comillas, no hacían trabajo productivo. Estos trabajadores eran guardabosques, guías, personal del centro de visitantes, científicos y más. Estos despidos fueron parte de una estrategia más amplia impulsada por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. Estos despidos masivos fueron denunciados por casi toda la población general y una acción que recibió mucha atención mediática fue cuando un grupo de guardabosques subieron a una montaña y colgaron la bandera de Estados Unidos al revés como protesta. También ha habido protestas en cientos de parques para denunciar estos despidos y denunciar las acciones dirigidas por la administración de Trump y Elon Musk. Y estos despidos sí están siendo disputados legalmente
Ya ha habido jueces que han denunciado los despidos como despidos ilegales y han ordenado la restitución de varios trabajadores, pero como es esperado, el gobierno federal está defendiendo sus acciones. Ahora pasando al Departamento de Educación, el 11 de marzo se anunció que iban a despedir a más de 1,300 trabajadores, lo cual es casi la mitad de todos los trabajadores del Departamento de Educación. En respuesta a estos ataques en contra de la educación, muchos sindicatos de maestros también están movilizándose con estudiantes y familias para denunciar esto. Estos despidos también están siendo legalmente disputados por romper las leyes y regulaciones federales. Ahora pasando al servicio de correo de Estados Unidos, USPS, el 20 de febrero empezaron a verse reportes de que el gobierno federal quería desmantelar el servicio de correo como agencia pública y privatizarla. El Sindicato Nacional de las y los Carteros, la Asociación Nacional de Carteros, NALC, inmediatamente denunció esto como un ataque en contra de más de 640,000 trabajadores del correo, la agencia del correo y en contra de toda persona que envía algo por paquetería, o sea, toda la población general. Y inmediatamente se movilizó el sindicato iniciando su campaña de Hell No para expresar su repudio hacia esa intención. Por el momento todavía no hay reporte de que haya una orden ejecutiva firmada para desmantelar la agencia del correo, pero las y los trabajadores se mantienen en alerta máxima y expresan que están preparados para combatir cualquier ataque del gobierno federal. Y actualmente se están preparando movilizaciones a nivel nacional en defensa del correo. Y sí, hay muchísimas más noticias, camaradas, pero por ahora los dejo con eso. Seguiré informando. Hasta la próxima. Seguimos con Prolet Cult. Noticiero Hurtarte. Bueno, cámara, seguimos con Prolet Cult. Esta es la sección noticiera donde les presentaremos noticias nacionales importantes. ¿Y cuál noticia tienes hoy, camarada? Bueno, camarada, pues hoy voy a agarrar aquí mi borrador para poder dar bien la noticia como se merece, como es debido. Pues vamos a hablar de un suceso verdaderamente terrible y lamentable que fue el hallazgo de un campo de exterminio en Jalisco. Bueno, es una noticia que yo creo que ya le dio la vuelta al mundo, lamentablemente, pero en Teuchitlán, Jalisco, y lo más grave de todo es que por parte de colectivos de personas buscadoras, particularmente de guerreros buscadores de Jalisco, pues fue encontrado este rancho que era un centro de exterminio, y hay que decirlo así con todas sus palabras, era un centro de exterminio en donde pues el crimen organizado, el narcoestado, lo utilizaba para reclutar gente, para entrenarla, para asesinarla, en caso de que no cumplieran con, digamos, los requisitos de un sicario, de un narcotraficante o lo que los narcotraficantes consideraban que fuera adecuado. Y bueno, se cometían una serie de vejaciones a la dignidad humana que son pues indescriptibles, ¿no? Evidentemente violaciones sexuales, mala alimentación, vejaciones constantes. Y bueno, muchas y muchos analistas empiezan a dimensionar este hallazgo como el Ayotzinapa de la Cuarta T. Hasta ahora, para fortuna de Claudia Sheinbaum, pero además, esto también sucedió cuando se dio lo de Ayotzinapa. Hasta ahorita todo se ha centrado en que es responsabilidad de la autoridad municipal y de la autoridad estatal. Pero pues evidentemente algo tan tétrico, tan escabroso, no puede eximírsele de culpa al gobierno federal. Sin duda alguna también son responsables. Ya veremos, ojalá algún día sepamos si solamente por omisión o también por complicidad, pero bueno, se han encontrado huesos calcinados, se han encontrado pares de zapatos, prendas de ropa, mochilas. Eso ha servido un poco para que muchas personas que tenían a familiares desaparecidos, pues lleguen a la conclusión de que estaban ahí en ese centro de exterminio.
Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo en una mañanera que los medios están este, hablando todo el tiempo del caso y pues cómo demonios no van a hablar todo el tiempo de ese caso si es un hecho terrorífico y que desnuda la impunidad y la inoperancia de los sistemas de procuración de justicia del Estado mexicano y le molesta que lo llamen centro de exterminio, pero bueno, en muchos noticieros críticos que no son chayoteros de la cuarta T, así lo han denominado un centro de exterminio, entonces, o un campo de exterminio, no veo por qué no llamarlo así. Y lo más grave del tema, estaba leyendo en proceso una entrevista a un especialista en derechos humanos, a un doctor que trabajó como coordinador de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia, que se llama Carlos Pérez Vázquez. Vi una entrevista que le hicieron en Rompeviento TV, que es un noticiero que se puede ver en YouTube, crítico, de pronto medio morenistas, pero me parece que tienen cosas bastante interesantes. Eh, y también en el proceso está una entrevista a este doctor Carlos Pérez Vázquez, que acaba de publicar un libro que se llama Procurar Injusticia, y donde habla históricamente cómo gran parte del problema de la impunidad y de la ineficiencia de los aparatos para la justicia en México, incluidos la Fiscalía General de la República, se debe a la injerencia del ejército y a esta constante protección que le brindan a los altos mandos castrenses y que no se ha modificado en absolutamente nada con la llegada de primero de López Obrador en 2018 y bueno, la tendencia y las directrices son prácticamente las mismas con Claudia Sheinbaum. Entonces, lo más grave del tema es que no es el único lugar, o sea, este no es un tema aislado, el de Jalisco, se me olvida, el de Teuchitlán, Jalisco. Han encontrado este tipo de fosas me parece que en Tamaulipas, en Chihuahua. Ahorita les doy el dato correcto para no mentir sobre este tema pues tan delicado, pero es verdaderamente grave y verdaderamente terrible lo que está pasando en el país. Y bueno, además el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, pues goza de una impunidad transeccional. No sé por qué ni López Obrador tuvo el valor de confrontarlo. Claudia Sheinbaum tampoco, pero no solamente no lo confrontan, sino que además lo mantienen dentro de las estructuras del poder y hay muchas críticas que dicen que ha utilizado la fiscalía de una forma totalmente personal, ¿no? Para satisfacer, pues, intereses totalmente privados y personales. No logro encontrar el dato de los otros centros de exterminio que se han encontrado en el país, pero en uno de ellos, me parece que en Tamaulipas, se llegaron a hallar hasta 500 kilogramos, media tonelada, o sea, es verdaderamente alarmante, media tonelada de restos óseos en algunas de estas muchas o de estos centros de exterminio. No nos debería extrañar que más adelante, por desgracia, ¿no? O sea, qué terrible, pero que vuelvan a darse este tipo de situaciones en otras entidades de la República. Y finalmente, el día 15 de marzo se realizó una acción a nivel nacional que consistió en llevar veladoras y pares de zapatos para montar como una especie de altar. Aquí en la Ciudad de México se realizó esa actividad en el Zócalo, pero me parece que se replicó en Jalisco y en otros lugares de México. Entonces, esa es la información, camarada. Sí, definitivamente una noticia ah, muy sensible y como mencionaste, sí, bueno, puedo confirmar, ¿no? Que la noticia sí llegó a medios de comunicación en inglés, ¿no? Especialmente incluyendo las fotografías de todos los zapatos que sí están impactantes también. Sí, Am, pero sí, hay que estar atentos a esa noticia también y cómo se va desenvolviendo ese caso para que no queden en el olvido, ¿no? Para que puedan, ah, pues, quedarse en echarle la culpa a autoridades locales, no más. así es. Am, pero sí. Am, Siguiendo a la próxima noticia,
esta es en el estado de Veracruz. El 8 de marzo, Rocío Nale García, la gobernadora de Veracruz, anunció que se iba a fusionar la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo para crear una sola institución. Y esto causó que el 13 de marzo trabajadores del arte y de la cultura de Veracruz se unieran y tuvieron una rueda de prensa en donde expresaron su desacuerdo con esta fusión y expresaron que esta es una violación hacia los derechos de las comunidades de tener acceso a la cultura, no su propia cultura, porque esta fusión causaría que la cultura se convirtiera en algo que solo sirve a los turistas. Y dieron unos puntos muy específicos y claros que explicaron qué esta fusión iba a causar. Y no, me gustaría leer unos de ellos. Y unos eran eh, el desplazamiento de artistas locales y menos diversidad artística, ¿no? Porque los creadores independientes pierden espacios frente a propuestas atractivas para los turistas. Exotización de la cultura en lugar de ser parte de la vida cotidiana. La cultura se convierte en un producto empacado para venderse como experiencia y menos apoyo a proyectos comunitarios, se invierte en lo que genera ganancias y no en lo que fortalece el tejido social, como lo explicaron estos trabajadores. Y por esto exigen una audiencia con la gobernadora para presentar un documento firmado por más de 400 personas y explicar más a fondo cuáles serían los impactos hacia los derechos de las comunidades. También las y los trabajadores del arte y cultura veracruzana iniciaron una campaña en línea llamada La cultura veracruzana no es souvenir, la cual también es el nombre de sus páginas en Facebook e Instagram por si quieren estar más informados de esa lucha que están llevando a cabo. Pues terrible también, terrible noticia esta, efectivamente una concepción de la cultura totalmente mercantilista, totalmente dentro de la lógica de la industria del entretenimiento. La cultura no es entretenimiento, la cultura es algo más profundo que genera cohesión social, que genera comunidad, que genera vínculos y pues, o sea, me parece verdaderamente absurdo y lamentable, pero bueno, ya de la cuarta T no nos sorprende nada, podemos esperar cualquier cosa. Sí. Exponen, ¿no? También lo que pues el sistema capitalista considera la cultura, ¿no? Si no se gana dinero, no, no importa. ¿No? Me recuerda a ¿cómo se llama? Creo que era la Guelaguetza en Oaxaca, Ujú. la Quinchecua en Michoacán, que pues con esa excusa de fortalecer la cultura, ah, no es una excusa para generar dinero y servir a los turistas. Así es, y es una derrama económica que además no beneficia a las poblaciones originarias, porque pues todo eso se queda en manos de unas cuantas personas. Sí, así es. Am, pero bueno, eso eran las noticias de esta sección en este programa de Prolet Cult. Y, oh no, creo que ya estamos al final del programa. Pero bueno, eso fue el Prolet Cult, camaradas. Esperamos que les gustó, que aprendieron algo, que van a investigar más, ¿no? Para que lleguen a sus propias conclusiones ustedes también. No sé si quieres decir algo para despedirte, camarada. No, pues nada, camarada, que me dio mucho gusto grabar este 10º programa de Project Cult. Ya casi vamos a cumplir un año y pues nos vemos en la próxima emisión. Rumbo al aniversario. Un Uh. pastel en la forma del logotipo de Hortarte. Sí, Sí. estaría Bueno, genial. bueno, nos vemos en la próxima, camaradas. Hasta la próxima. Camaradas, esto fue Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Si eres una persona con conciencia de clase, esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por la militancia de Hurtarte haya sido de tu gusto. Si eres una persona clasista, conservadora y reaccionaria, esperamos que nuestro programa haya sido de tu disgusto. Agradecemos enormemente su atención y compañía. Por favor, no se olviden de dar clic a la campanita, comentar el video, regalarnos un like y compartir con sus camaradas para llegar a más personas.
Les esperamos en la siguiente emisión de Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Yo no me escondo en silencio porque de verdad es como suelo escapar. Yo he preferido cantar con libertad de soñar, que todos seamos el mar, que todos seamos la sal. Yo no le temo a volar y a soñar que el mundo gire en su lugar. Tanto silencio suelto y tantas ganas de gritar libertad. Tanta ceguera suelta y tantas ganas de mirar claridad. Claridad de andar un suelo de igualdad. Claridad de darle la mano a los demás, construyendo un buen futuro para andar, porque el arte del engaño es el que reina el mar. En este suelo si reclamas que eres criminal por exhibir la verdad. En este cielo al que vuela lo hacen recordar que bajo el suelo hay lugar. En esta casa de sal cuelgan y vierten el pan. Nos tenemos que matar para alcanzar un lugar. En esta casa de sal la esperanza nos amarra del pilar de este camino viejo que los que son más viejos nos dejarán, para seguir a marchar que los que vienen seguirán sin cesar. En esta casa de sal quiero sembrar semillitas que germinen dignidad. En esta casa de sal yo prefiero reclamar. Yo no me escondo de gritar aunque me juzgarán. Es relativo el andar. Yo no me escondo del ensueño porque llega ya. Ya hay que ayudarlo a pasar. Yo no me escondo tras la puerta de la libertad. Yo he preferido cruzar.